Buenas tardes, profesor. Le voy a hablar sobre el tema estandarización de la distribución normal aplicada en la ciberseguridad. El origen de la campana y el valor Z. Bueno, esta parte es sobre la famosa campana de Gauss, que representa la distribución normal. Es una forma de entender cómo se comportan muchos datos en la vida real, como notas, alturas, tiempo, etc. La idea empezó con Moire en 1733 y luego en Gauss la perfeccionó. Por eso también se llama la distribución gaussiana en la fórmula. En la fórmula no hace falta memorizarla, pero lo importante es que depende de dos cosas. La media, que es el centro, y la desviación estándar, que indica qué tan dispersos están los datos. En la gráfica, como se puede visualizar, como ven, la curva es simétrica. La mayoría de los datos se agrupan cerca de la media y mientras que más lejos, menos frecuencia tiene. En cada lado tiene el 50% de datos y la media siempre va en el centro. Aquí es donde va lo que es la parte negativa y la parte positiva. Ahora vamos a hablar sobre tipificar. La normal de la media es 0 y la desviación típica es 1. Pero por ello hay que hacer una cosa que se conoce como tipificar la variable. No es más que convertir nuestra desviación normal de media mu y la desviación típica sigma, la distribución normal de media 0 y la desviación típica 1. Esto se hace simplemente restando la media a nuestra variable y dividiendo entre su desviación típica. Como se puede visualizar acá, esta es la fórmula de z-core, que esta x vendría a ser lo que es la variable y esto vendría a ser lo que es la media, o más conocida como mu o como mu. Esto vendría a ser lo que es sigma o desviación estándar. Ahora, le voy a hablar qué es la distribución normal. Acá explicamos qué es la distribución normal. Básicamente es una forma de representar cómo se agrupan los datos alrededor de un promedio. La característica clave, lo que hace que especial es que tiene forma de campana, es simétrica. Es simétrica. Y la media es simétrica y la mediana y moda son iguales. O sea, todo se concentra en el centro. En la calidad, esa curva nos ayuda a saber si un proceso es estable, predecible, si los datos se distribuyen bien, significa que el sistema está funcionando como debería. En el gráfico se ve como la mayoría de los datos están cerca del valor medio que en este caso es el 50. Y mientras que más te alejes, menos frecuencias hay. Ahora, ¿qué es la desviación estándar? Ahora, hablamos sobre la desviación estándar, que es básicamente nos dice qué tan dispersos están los datos respecto a la media. Si los datos están muy cerca del promedio, la desviación es baja. Si están más alejados, la desviación es más alta. Es como medir qué tan ordenado está el grupo de datos. En los gráficos, como se puede visualizar, en la primera curva vemos que el 68% de los datos cae dentro de una desviación estándar. En el segundo es el 95% dentro de los datos y en la tercera casi todos el 99.7% dentro de las tres desviaciones. Esto nos ayuda a entender qué tan normal o raro es un dato, si está dentro de ese rango o es común, si está fuera puede ser una excepción o algo que hay que revisar. Ahora, ¿qué es la estandarización? Ahora vamos con la estandarización, que es una forma de poner todos los datos en la misma escala. Lo que hace es transformar
los valores originales en unidades de desviación estándar. Así podemos comparar los datos que vienen distintos procesos o tienen diferentes medias. En la fórmula es simple. La z es igual a la variable menos la media dividido entre la desviación estándar. Entre la desviación estándar como sigma. Eso nos da un valor que podemos buscar en la tabla estándar. Ahora, en el gráfico, como se puede visualizar, se ve cómo pasamos de una distribución normal cualquiera a una distribución normal estándar, que tiene media 0 y desviación 1. Eso facilita mucho el análisis. Esto se usa bastante en control de calidad, en estudios estadísticos y cualquier situación donde queremos comparar cosas distintas bajo una misma referencia. Ahora, acá hay un pequeño ejemplo que he preparado para aplicar todo lo aprendido. Vamos a leer el pequeño ejemplo. En una ciudad la temperatura promedio es 18 grados con una desviación estándar de la temperatura que es de 3 grados. Ahora la pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un día al azar la temperatura sea menor a 14 grados? Ahora, lo que quiero hallar que la probabilidad que mi variable aleatoria x sea menor a 14 grados es igual a cuánto es la probabilidad que la z, si usamos la fórmula z, entonces mi variable x sería 14 grados. Y mi media sería, mi media, que es la media poblacional, en este caso, el 18 grados, sobre sigma, que es la desviación estándar, que sería 3 grados. Esto es igual que la probabilidad de z tiene que ser menor a 14, menos 18 dividido entre 3. Esto me da como resultado que sería menos 1.33. Ahora me voy a mi tabla z, donde vamos a buscar, aquí sería 1.3 y aquí estaría. Y mi respuesta, ¿cuál sería? Sería que 0.9.18 aquí. Esa es la probabilidad. Esa sería la probabilidad de la temperatura es menor a 14 grados. Si lo queremos ver de una forma gráficamente, tenemos una distribución normal. Tenemos que la media de 18 grados, que vendría aquí a ser la media, y lo que queremos hallar son las temperaturas que están por debajo de 18 grados. Entonces, estamos buscando que el área de probabilidad es de 0.918, porque mi media es de 18 grados y como la estaba buscando la apertura más baja, entonces sería 9.0918. Esta sería nuestra respuesta. Ahora, vamos a hablar lo que es el índice global en la ciberseguridad. Para terminar, les muestro el índice global de la ciberseguridad que evalúa cómo los países se comportan con la protección digital. Este índice publica desde 2015 y clasifica a los países según sus políticas, estrategias, acciones en ciberseguridad. Ahora, cada edición ha tenido más países y más preguntas. Por ejemplo, en el 2021 participaron 165 países y se usaron 82 indicadores. En la clasificación, los países se agrupan en 4 niveles. Líder, alto, medio y bajo. Esto ayuda a comparar el avance en seguridad digital a nivel global. Así como usamos la estandarización para comparar datos en estadísticas, este índice usa criterios comunes para comparar países
Es un ejemplo claro de cómo los conceptos estadísticos se aplican en el mundo real. Ahora, aquí tenemos una pequeña tabla y ¿de dónde se pregunta de dónde sacó la tabla? Pues aquí tengo mi base de datos y tengo América, Europa, Asia, África, Estados Árabes y aquí tengo mis gráficos. Aquí como se puede visualizar, aquí tengo mi base de datos, donde tengo de dónde saqué todo eso y también de dónde saqué las páginas que son confiables, por cierto. Ahora, para cerrar, les muestro esta tabla con datos de América en 2 años distintos como 2020 y 2024. Es una comparación estadística usando los conceptos que ya vimos. En el 2020 la media era de 46.60 y la desviación estándar es de 25.4. En el 2024 la media subió a un 54.6 y la desviación también aumentó a un 27.1. Eso, eso nos dice que los datos están más dispersos. Ahora, en el valor, en el valor, en el valor f entre paréntesis la variable se mantiene constante, pero lo interesante está en que, en que muestra cómo se acumulan los datos. Por ejemplo, en el 2020 el 98% de los datos valores estaban por debajo del 100, mientras que en 2024 el 95%, mientras que en 2024 solo el 95%. Esto demuestra cómo la desviación estándar y la media afectan la forma en que se distribuyen los datos y si quisiéramos comparar entre años usando la misma escala, aplicaríamos la estandarización con el valor Z. Ahora, aquí lo podemos ver de una forma más gráfica con la campana de Gauss. Para terminar, les muestro cómo se ve la campana de Gauss en dos momentos distintos que es 2020 y 2024. En el 2020, la curva es más baja, más ancha, que indica que la mayor dispersión. En cambio, en 2024 la curva sube un poco y se estrecha, lo que sugiere que los datos están más concentrados cerca de la media. Ahora, en el gráfico combinado que es 2020 y 2024, vemos que ambas curvas juntas, esto nos permite comparar visualmente cómo cambió la distribución de los datos en América en esos años. Ahora, vamos a ver lo que es Europa. Para complementar, también tenemos datos de Europa en el 2020 y en el 2024. Así podemos comparar cómo cambió la distribución en otra región. En el 2020 la media era de 63.18 y la desviación estándar de 27.7. En el 2024 la media subió a un 66.33 y la desviación se mantuvo casi igual con un 27.8. O sea que no cambió mucho. Esto indica que los datos se desplazaron un poco hacia arriba, pero siguen igual siguen igual de dispersos. Ahora, en el valor f igual a la variable se mantiene constante, pero el f igual a la variable muestra cómo se acumulan los datos. Por ejemplo, en ambos años el 91% de los valores están por debajo del 100, lo que indica que la estabilidad en la distribución. Si comparamos con América, vemos que en Europa tiene medias más altas y una distribución más concentrada. Esto nos permite analizar diferentes diferencias entre regiones usando los mismos conceptos estadísticos. Ahora, si lo vemos aquí un poquito más, aquí de forma más visual, eh, en la curva azul que representa en el 2020, 2020 se representa en el 2000 año 2020 y la naranja en 2024. Ambas tienen forma de campana, pero hay diferencias sutiles en altura y posición. En el gráfico combinado vemos como la curva de 2024 está un poco más desplazada hacia la derecha, lo que indica que la media aumentó. También un poco más alta, lo que sugiere que los datos están más concentrados.
Ahora, pasemos hacia Asia, donde también se aplicaron los mismos análisis estadísticos entre 2020 y 2024. La media subió ligeramente a un 61.26 a un 61.97 y la desviación estándar se mantuvo igual con un 27.6. Eso indica que los datos se desplazaron un poco, pero siguen igual a los dispersos. Lo interesante está en el porcentaje. En el 2024 hay más acumulación de datos en los valores altos, por ejemplo, en la variable X el 50%, en el 2020 había un 22%, pero en el 2024 sube un 30%, pasa a un 92% a un 95%. Esto sugiere que en Asia los datos se están más concentrando más en los valores altos, lo que podría reflejar una mejora o crecimiento de lo que se está midiendo. De nuevo, vemos como la media de desviación estándar y la fusión nos ayuda a entender el comportamiento de los datos en distintas regiones y momentos. Ahora vamos cómo se comporta la campana de Gauss en Asia comparando los años 2020 y 2024. La curva azul que representa 2020 y la curva naranja que representa 2024, ambas tienen formas similares, pero la curva de 2024 está un poco más desplazada hacia la derecha, lo que confirma que la media aumentó. En el gráfico combinado, como vemos acá, nos ayuda a visualizar lo que los números ya nos dijeron, cómo cambian los datos con el tiempo y cómo la media y la desviación afectan de la forma de la distribución. Ahora pasamos a África, donde también se aplicaron los mismos análisis estadísticos de 2020 y 2024. En el 2020 la media era de un 55.22 y la desviación estándar era de 26.2. En el 2024 la media subió, que es un 57.08, y la desviación bajó a un 25.2, lo que indica que los datos se desplazaron ligeramente hacia arriba y se volvieron un poco más concentrados. Eso en los valores bajos como 10, como la variable X y como la variable 20, vemos que en el 2024 hay más acumulación que en 2020. Por ejemplo, el porcentaje acumulado pasó de un 4% a un 9%. La variable X igual a 60 subió a un 61% a 55%, lo que muestra una distribución más concentrada. Esto sugiere que en África los datos se están agrupando más cerca de la media, lo que puede reflejar lo que puede reflejar una mejora en la estabilidad o consistencia del fenómeno que se está midiendo. Ahora vamos a verlo de una forma más gráfica. Vemos que en el 2020 la curva es plana, como se puede visualizar acá. La curva es plana, lo que indica que los datos están muy dispersos o no seguían una distribución normal clara. En cambio, en el 2024 aparece una campana bien definida, lo que sugiere que los datos se agrupan mejor alrededor de la media. En el gráfico combinado, la línea azul de 2020 se está completamente plana, mientras que la naranja de 2024 forma una curva simétrica. Esto refleja lo que vimos en la tabla. En el 2024 hay más concentración y menos dispersión. Ahora, pasamos a Estados Árabes, donde también se aplicó análisis estadístico entre 2020 y 2024. En 2020 la media era de 64.52 y la desviación estándar era de 18.9. En el 2024 la media bajó ligeramente con un 63.24 y la desviación subía a un 19.2, lo que indica que los datos de dispersión un poco más y se desplazaron levemente hacia abajo. Esto sugiere que el comportamiento de los datos se volvió más concentrado en los valores medios o menos extremos, en una señal de mayor estabilidad o uniformidad en lo que se está midiendo. Ahora,
Vamos con la campana de Gauss para el Estados Árabes, comparando en el 2020 y el 2024. La curva azul representa 2020 y la naranja en 2024. Ambas formas tienen muy similares, lo que indica que la distribución de los datos se mantuvo bastante estable. En el gráfico combinado, se nota que la curva de 2024 es apenas más ancha, lo que coincide con el aumento leve de la desviación estándar. También hay una ligera caída en la media, lo que hace que la curva se desplace un poco más hacia la izquierda. Este tipo de comparación visualiza nos ayuda a confirmar que lo que vimos en la tabla, los datos siguen una distribución normal, pero con pequeños cambios en dispersión y ubicación. Es una forma clara de ver cómo evoluciona un conjunto de datos con el tiempo. Ahora analizamos los datos del bloque CIS comparando los años 2020 y el 2024. En el 2020 la media era del 81.0 y la desviación estándar era de 10.0, lo que indica que los datos estaban bastante concentrados. En el 2020 la media bajó a un 77.67 y la desviación subió a un 12.3, lo que sugiere que los datos de dispersión más se desplazaron hacia valores más bajos. En el 2020 esa acumulación de datos era más rápida, por ejemplo. La variable de 90 se había un alcance de este 82%. En el 2024, ese mismo valor acumulado sobre el 88% y la variable X, el 100, bajó del 100% a un 97%. Esto indica que los datos estaban más distribuidos y menos concentrados en los valores altos. Este cambio puede reflejar una variable mayor entre los datos del bloque CIS, lo que podría estar relacionado con cambios políticas, rendimiento o condiciones internas. Ahora vamos a verlo de la forma más gráfica. Como se puede visualizar acá, en el 2020 muestra una campana de Gauss bien definida con los datos concentrados cerca de la media, que es el 81.0, y una desviación estándar baja, que es el 10.0, lo que indica la estabilidad. En cambio, en el 2024 representa una línea plana, como se puede visualizar acá, lo que sugiere que los datos están más dispersos o no siguen una distribución normal clara. Esto coincide con el aumento de la desviación estándar de 12.3 y la caída en la media, que es 77.67. El gráfico combinado lo dejó claro. La curva azul de 2020 tiene forma de campana, mientras que la naranja de 2024 es plana. Esto refleja una pérdida de concentración de los datos y mayor variabilidad. Este constante entre una curva definida y una línea plana es un ejemplo perfecto de cómo la desviación estándar y la media afectan la forma de distribución y cómo la campana de Gauss nos ayuda a visualizar esos cambios. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.